el cultivo de la papaya. Miren, yo creo que ustedes, no solamente en esta materia, sino en otras, en algunas otras más, les han hablado de la importancia que tuvieron las, las travesías exploratorias o los viajes que hicieron los portugueses, los ingleses, los españoles en la conquista o búsqueda de nuevos territorios, pues también jugaron un papel importante en la dispersión de algunas o de muchas de las especies, no solamente frutícolas. Y ellos fueron los que dieron o empezaron a dar a conocer las zonas donde las vieron y donde inicialmente se empezaron a conocer como de cultivo. Eh, Navegantes españoles y portugueses expandieron la fama y la presencia de esta planta, y su fruto fue llevado a las Antillas y al sur de América, posteriormente a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. El cultivo se difundió en Filipinas, Malasia, sur de China, Ceilán y Hawái. Nosotros habíamos comentado en la clase anterior que algo que ayudó mucho a la dispersión de este frutal es la gran cantidad de semilla que produce. Y además no es una semilla muy pesada, ¿sí? Que lo que facilita pues su traslado de un lugar a otro y que contribuye o que contribuyó de manera significativa en su dispersión. También muchas veces hablamos de que siniestros, por ejemplo, huracanes que han provocado inundaciones, que han provocado que grandes volúmenes de agua arrastren frutos, también podemos decir que han sido una fuente de distribución de este frutal. Durante el siglo XVIII, su distribución se expandió al resto del mundo, un mundo que lo consideramos pues en áreas tropicales, donde es de gran importancia gracias a sus frutos y sus propiedades medicinales. A la papaya, en muchas de las ocasiones, sus usos estos medicinales han contribuido mucho en el consumo, no solamente en fresco, sino también procesado. Ustedes pueden ser testigos y quizás a algunos de ustedes no les guste, pero a muchos sí, en cócteles, en jugos, en naples, etcétera, etcétera. Pero tiene diversas o una amplia variedad de consumo esta fruta. En cuanto a los recursos fitogenéticos, podemos decir que la familia de las Caricaceae incluye 7 taxas aceptadas. Hasta la fecha, el número de cromosomas ha sido contado en solamente 8 especies de carica. Todas las especies contadas tienen o son diploides, 2N igual a 18. Carica es una sola especie, Jarilla tiene 3 especies, Jacaratia de 6 a 8 especies, y todas ellas se encuentran en América, América Central, América del Sur. Silicomorfa, 2 especies y exclusivamente en África. Vasconceae tiene entre 20 y 21 especies y se encuentra en América. Orovixia, una especie y es exclusiva de México. Aquí, por ejemplo, Carica vasconceae, ubenses y Jacaratia espinosa muestran características prometedoras para una mayor explotación económica y el desarrollo de nuevos cultivos. Cuando hablamos de una mayor explotación económica, nos referimos que a pesar de que son especies silvestres, donde el fruto, que es la parte de mayor interés, tiene o no tiene características organolépticas
muy atractivas para los consumidores, pero puede tener ciertas características de adaptación o genes de resistencia a un factor que lo hace viable en los programas de mejoramiento genético. Más adelante vamos a describir un poquito más cuáles son las características que a estas especies silvestres se les puede rescatar o que se les han rescatado mediante el mejoramiento genético bajo diversas técnicas para la incorporación de genes que son favorables en los cultivos o variedades que se producen actualmente. Decíamos que solo dos especies de Caricaceae se encuentran en África, y una es Silicomorpho solmsi en África Occidental, la otra es Silicomorpho parviflora en África Oriental. El género Jorobixia, con su única especie de nidiscoloides, solo se conoce en los bosques submontanos de la Sierra de Juárez, en Oaxaca, en el sur de México. Las tres especies de jarilla son hierbas perennes, endémicas de México y Guatemala. Desde ahí ustedes se van dando cuenta de algunas de las características de estas plantas. Y pues se dan una idea de qué es lo que le pueden rescatar para seguirlas conservando y de alguna otra manera que sirvan como un reservorio de genes para diversos programas de mejoramiento genético. El género Jacaratia está formado por 6 especies. Decíamos de 6 a 8 porque encontré algunos artículos que únicamente hablan de 6, otros mencionan 8. Y se encuentran distribuidas en las tierras bajas de América del Sur y Central. 2 de la Jacaratia están adaptadas a áreas secas, que son Jacaratia mexicana y Jacaratia curumbensis, y 4 a selvas tropicales, como están la Jacaratia dolichaula, Jacaratia espinosa, Jacaratia digitata y Jacaratia chocoensis. El género con mayor número de especies es Carica vasconceae, con 20 especies y un híbrido con nombre formal. La mayoría de las especies de este género se encuentran en el norte de los Andes, lo que convierte a esta región en el centro de diversidad de las especies de Carica. Aquí miren, dense una idea y vean el cómo se encuentran distribuidas estas o estos géneros con todas sus especies de la familia Caricaceae. Y vean, por ejemplo, América del Sur, Centroamérica y México, y comparen la gran diversidad genética de de esta familia. Tan solo en el continente americano, y compárenlo con África y verán pues que es muy enorme la diferencia. Y ustedes también se podrán dar cuenta de la gran variabilidad que existe, no solamente en México, sino en Centroamérica y Sudamérica, en las diferentes variaciones que hay en esta planta. Ustedes podrán ver variaciones en altura, en tamaño de hoja, longitud del peciolo de la hoja, la presencia de pigmentos antocianínicos o ausencia de ellos, el hábito de floración, que pueden ser algunas de las características que pueden ser diferentes entre las especies silvestres y las cultivadas. Pero también somos conscientes que en el transcurso del tiempo, como
humanidad hemos contribuido a la pérdida de una gran diversidad genética de esta especie en diversas eh, modalidades. Una de ellas es que el crecimiento demográfico ha contribuido un poco a la desaparición de algunas, no solamente especies, sino quizás hasta de género. La sobreexplotación, el sobrepastoreo, incendios en algunas zonas han contribuido a la pérdida de diversidad genética, no solamente de la papaya, sino de algunos otros frutales que se encuentran en esas condiciones, como también podrían hablar del aguacate, podrían hablar de algunas especies silvestres de mango, que cuando se presentan esas adversidades, pues se pierde eh, esas plantas que se encuentran allí en esas zonas. Pero vean ustedes, miren, eh, podemos encontrar entre mayor o menor grado de domesticación, también en cada uno de los países. ¿Qué quiere decir? Que algunos de ellos quizás tengan mayor riqueza de esta familia en forma silvestre, que aún no se explota tan de manera significativa, de manera comercial, o que aún esas especies no han sido reemplazadas por otras, como ejemplo típico en México, que desde que llegó Maradón empezó a desplazar algunas de interés comercial que se tenía de antaño en México, como era la cera, zapote, mamey, eh, entre otras. Pero vean ustedes nada más. Comparen también, por ejemplo, México y lo van a casi tener en todos los litorales. Encuentran papaya, por ejemplo, también en Hidalgo, ¿sí? Tienen Sinaloa, toda la costa, pues, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, tienen Chiapas, tienen la península de Yucatán, se van hacia Veracruz, luego entran un poco al centro del país y podrán encontrar, por ejemplo, papaya, les digo, por ejemplo, en Hidalgo hay referencias de papaya, de una papaya medio asilvestrada, pero que tiene su cáscara con características de consumo. No es tan astringente, no escurre tanto látex y no es tan desagradable al paladar. Algunas imágenes que representan estos genes, por ejemplo, aquí tienen a Orubixia. El frutito es como tipo cacao, costilludillo, y luego tienen a Vasconcaya microcarpa, Jacaratía espinosa, pues ya tiene un poquito más la forma del fruto que actualmente se comercializa. Alargadillo. Tienen ajarilla chocola, tienen ajarilla caudata, ajarilla heterofila y Vasconcellai cauliflor. Yo bueno, no es cuestión de preguntarles, pero si ustedes se ven en las imágenes, muchos de ustedes van a decir, no, hombre, esos frutillos, pues en algunos de ellos ocupa más la semilla que la parte comestible. En otros, pues el color, por ejemplo, ese de jarilla heterofila, blanco con verde, y parece que el fruto tiene como mucha susceptibilidad al virus de la mancha anular del papayo. Pues para muchos desde allí es despreciable. ¿Sí? Ahora, si se van a Vasconcellar, cauliflora, pues también le checan el porcentaje de semicomestible, el tamaño, pues prácticamente dirían que para su comercialización no es muy viable. Ahora vean acá, por ejemplo, la plantita, y si ven a Jacaratía espinosa, pues parecía que tiene como hojas de mango, ¿no?
no se ve lobulada como Vasconcea pubense. Y si ven, por ejemplo, también a Jarilla heterofila o Jarilla caudalata o caudata Vasconcea carcifolia, pues fíjense en la forma de la hoja y compárenla con la del, por ejemplo, la de Maradol, que son lobuladas, son hojas grandes, ¿sí? Y quizás algunos de ustedes estén pensando incorporar este tamaño y esta forma de hoja en los nuevos materiales o híbridos que puedan generarse en un futuro. El hecho de pensar que para qué quiere la planta hojas tan grandes, ¿sí? Peciolos tan grandes. ¿Y por qué no pensar en incorporar cualquiera de estas modalidades en híbridos que estén por generar? A lo mejor muchos de ustedes dirán, bueno, las plantas o híbridos, variedades actuales de papaya, si son sumamente productivos y tienen un tamaño adecuado, que el mercado de exportación así lo exige, tienen grados BRICS atrayentes, tienen color, sabor, aroma, como el típico de Maradol, un rojito salmón. Y les incrementamos vidas de anaquel, les incrementamos tolerancia al virus de la mancha anular del papayo, al virus de las cucurbitáceas, al de la melera, le incrementamos tolerancia al ácaro cristalino, etcétera, etcétera. Y todo tendiente también a que sean sumamente productivas, pues casi concluiríamos que lo único que podemos rescatar de las plantas silvestres puede ser su tolerancia o resistencia a cuestiones edáficas, a cuestiones ambientales y a cuestiones de plagas y enfermedades. Al menos de que en un futuro queramos tener frutos de papaya al tamaño de una guayabita o al tamaño de una ciruela, pero sin semilla, pues sería una factible línea de investigación. Pero yo creo que en el caso de la papaya no tiende hacia allá. El hecho de buscar nuevas líneas de investigación y de mejoramiento. O la pregunta sería, ¿para qué buscar tamaños de fruto? Al tamaño de una ciruela, al tamaño de una guayaba, o en caso extremo, al tamaño de un capulín, del fruto del capulín. Hablamos de fruto. ¿Para qué pondríamos nuestros objetivos o metas en generar variedades o híbridos cuyas características del fruto sean de ese tamaño? ¿Para qué lo haríamos, jefe Córdoba? Podría ser para tener más como resistencia entre las adversidades que pudiese presentarse. ¿Para su presentación? No, para tener más resistencia entre las adversidades que pudieran presentarse. A ver, Córdoba, pero la pregunta es nada más en el tamaño de fruto. ¿Tú crees que el hecho de tener híbridos o variedades de papaya con tamañito que pueda ir entre 25, 50 o ponle a lo máximo 200 gramos, sea una línea de investigación viable en este cultivo? Pues es que creo que la mayor parte de las personas prefieren, o bueno, no sé si me equivoqué, prefieren fruta más grande. Entonces,
No sé, qué utilidad podría tener una fruta, con las características que nos dice. Mira, te lo pongo de esta manera. Sí hay materiales y hay un tipo de tainú, un híbrido, pues, que su fruto puede llegar a pesar 3 kilogramos. Hay otros materiales de papaya que sus frutos pueden llegar a pesar 5 kilogramos. Y generalmente, en el caso de este frutal, los mayores tamaños de frutos se dedican a la industria. ¿Sí? El peso más o menos del tamaño del fruto de papaya que más se comercializa puede ir desde los 900 gramos hasta 1,5 kilogramos. Eso es el rango más o menos que el mercado de exportación exige en el caso de este fruto. Si nosotros sabemos que las poblaciones silvestres, por las condiciones en las que se encuentran y por lo que han pasado en cuestiones climáticas, pues, ante el cambio climático y que han sobrevivido a esas condiciones, de antemano pensamos que tienen algo y no se lo vemos prácticamente mucho al fruto. A lo mejor pensamos que tienen resistencia a suelos calcáreos, a suelos alcalinos, bueno, a suelos ácidos, que tienen un porte bajo, que tienen un diferente hábito de ramificación, que tienen un diferente hábito de fructificación, que tienen un punto bajo de inicio de floración, ¿sí? Que emiten floración en racimos y que pueden ser resistentes a X o Y condición. Pero yo digo que aquí ese rango en el peso del fruto es lo que se considera un poco más viable en su producción. Es cierto, hay en ocasiones los primeros frutos, por ejemplo, pueden pesar más de 2 kilogramos, pueden tener 2,5, pero luego a medida que se incrementa en altura el punto de fructificación, los frutos son en menor cantidad y de menor peso. No les voy a decir también que baja de manera significativa, que si empezó en 2 y lo va a terminar en 500, no, tampoco. Pero sí se tiene menor cantidad y menor peso. La pregunta a lo mejor era, como dice el jefe, que a lo mejor esos frutitos, pese a que están chiquitos, presentan resistencia a algo. Y es donde se pone la vista para rescatar esa característica. Pero si ustedes lo quieren ver por tamaño, quizás por color, por forma, de tipo cacao o extremadamente pequeñito, muy áspero en su consistencia, pues prácticamente todas esas características no las consideramos para emprender nuevas líneas de investigación. O al menos de que, como les decía, busquemos características que quizás sin semilla, cáscara comestible, muy dulces y de un solo bocado, como si fueran dátiles a veces, pues sería algo que podríamos tomar en cuenta, pero no creo que represente algo significativo en fomentar la producción de esas papayas con estas características. Eh, no sé quién de ustedes o su familia se dedica a la producción de papaya. ¿Hay alguno del grupo? No, profe, creo que No, no. no, ok.
Ahora miren también en el caso de las flores femeninas de inflorescencia. Quizás la que podríamos rescatar desde el punto de vista de incremento en el rendimiento sería la de Vasconcea, microcarpa. Pero, ¿qué problemas podrían tener ustedes aquí? La de aglutinamiento de los frutos, que los llevaría a hacer un raleo. Y que en muchas de las ocasiones no es tampoco muy recomendable, pero si ustedes se fijan, las otras son como flores individuales. Son de, ahora sí que de pedúnculo, pues estamos hablando del fruto, muy largo como si fueran flores. ¿De qué tipo? Masculina. Y además son individuales. Y no se observa, bueno, en el caso de Vasconcea quercifolia, sí se observa que son axilares, como se presentan en Maradol y en otros cultivares de manera comercial. Pero a diferencia de la de Maradol, esta tiene un pedúnculo muy largo. Ahora véanse acá en su imagen de la mera izquierda. ¿Y a qué nos estamos refiriendo allí? A la semilla. Y vean las semillas que prácticamente son muy pequeñas. Pero algo tienen estas semillas, al ser de plantas silvestres, que tienen un alto potencial de germinación. Pero hay algo que ustedes también deben de saber y que en este tipo de plantas tampoco no lo requerimos, porque es algo que se ha venido modificando en cuestiones de avances del mejoramiento, que tiene que ver con el sexo. En las nuevas plantaciones ya no buscamos tanto la presencia de la parte masculina. Ya buscamos plantas que tengan en su mayoría flores femeninas o hermafroditas. Aquí los porcentajes pues todavía generan plantas masculinas que ya en las plantaciones actuales casi no se observan. Y vean, en cuanto a esto, pues tampoco no nos conviene, porque tendríamos que establecer nuevamente. Es más, ni se recomiendan para plantaciones comerciales y casi no se establecen en viveros por esos porcentajes en los tipos de plantas. Y además, imagínense establecer plantaciones de estas de forma comercial, donde las características del fruto no compiten con las variedades comerciales, pues estaríamos yéndonos casi a la pérdida total. A ver, jóvenes, pero aquí hay algo que nosotros discutimos y que quizás estas plantulitas nos puedan servir. ¿Y qué sería? Pues también fomentar de manera más intensiva el uso de los portingeros. Considerando que el portingerto es la parte oculta y considerando que tiene resistencias a condiciones edáficas y ponerle la variedad comercial que nosotros pretendemos comercializar. Tener muchas plantitas de estas y luego injertar la variedad para
tener la resistencia que buscamos. ¿O para qué? ¿O de qué otra manera podríamos justificar? Aparte de rescatar genes favorables, ¿para qué seguiríamos conservando tanto material silvestre de papaya? ¿Cuáles serían otras metas? Vamos a ver. Vivar Flores. ¿No está Sí, Vivar? profe, aquí estoy. A ver, Vivar, imagínate que tenemos una diversidad enorme de materiales de papaya, pero luego son muy pocos dentro de esta diversidad genética los que rescatamos porque seguimos mejorando, mejorando, mejorando. Y luego cada vez nos olvidamos más de los recursos fitogenéticos. ¿Para qué seguir implementando programas de conservación en el caso de la papaya? Pues, como dice el profe, es muy importante seguir conservando esas variedades porque en el momento en que se llega a perder o digamos las variedades ya mejoradas llegan a ser más susceptibles a enfermedades, pues retomar otra vez las características de las variedades silvestres para, digamos, volver resistente a otras variedades de papayas. Ok, ahorita comentamos, déjanos, ejecutamos a alguien más. A Sí. ver, Ramírez Martínez, ¿por qué más? Pues se puede considerar siempre porque se tiene un reservorio, ¿no? de los genes de las plantas. Siempre para en algún momento que se llegue a perder algún gen o siempre, bueno, siempre se tienen más bien los genes de adaptabilidad de los cultivos, siempre cuando se guarda o no, cuando se tiene un reservorio del material genético. A ver, Sánchez Aragón. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, clarito. Igual concuerdo con mi compañero de que tenemos un reservorio, aparte de que digamos, esos materiales proporcionan mejores características de adaptabilidad a los ambientes, entonces, pues podemos obtener mejores variedades a través de ellas, por eso es importante conservarlas. Ok, a ver, ahora les voy a poner quizás algo de contraparte. A ver, miren. Hay un híbrido o varios híbridos, pero rescatemos uno de ellos que se generó en el INIFAP en Tabasco, que ustedes van a escuchar que se llama Azteca JP2, donde por años y tomando en cuenta características de materiales silvestres y haciendo cruzas, ¿sí? También de esos materiales con Maradón, se logró obtener ese híbrido y es un poquito, bueno, ese ya es tolerante al virus de la mancha anular del papaya. También es un poco más tolerante a la alta temperatura para no sufrir carpeloidía. ¿Qué sería más importante dentro del punto de vista de la conservación? Conservar ese híbrido más que los materiales silvestres o viceversa. Porque a ese híbrido ya le incorporamos. No está tan difundido, pues, pero ya tiene características de las variedades silvestres. Ahora, ¿qué tiene de diferente de las variedades silvestres? De que su fruto es más comercial,
es ligeramente de mayor tamaño que Maradona. Es más comercial, tiene mejor vida en aquel que Maradona. Y tiene características que andamos buscando, que no sea susceptible al virus de la mancha anular del papayo y que tenga mayor tolerancia a altas temperaturas para no sufrir carpeloidía o deformación de carpelo, o que se presente la cara de gato. ¿Hacia dónde seguirían ustedes? ¿Hacia seguir conservando los criollos o conservar el híbrido? Vamos a ver. A ver, Santa Parra Ordóñez, ¿quién es? ¿Cómo está? Espérenme pues. Espere pues. ¿Qué nosotros? Pérez Mundo Domingo, ¿quién es? Aquí yo, profe. A ver, joven, ¿hacia dónde se iría usted? ¿Hacia conservar el híbrido o seguir conservando los materiales silvestres? Yo conservaría el material silvestre porque a partir de ahí podré obtener nuevos híbridos que pudieran ser mejor que el que tengo actualmente al momento de elegir cuál conservar, pues. Material silvestre. Sí. Aunque no presente todavía el material silvestre características organolépticas buenas para su comercialización. Lo que pasa es que a partir del material silvestre puedo generar nuevos híbridos, ¿no? Sí. Pero si ya generó uno y ya le incorporó características adversas, no sería también viable que de ese mismo híbrido recupere esas características de los materiales silvestres. Ok, sí, creo que sí. No, porque la verdad es que es un dilema, joven. Es un dilema porque simplemente a ese híbrido se le rescató algo en específico, ¿no? Pero no sabemos la potencialidad del material silvestre que se utilizó para generar ese híbrido. Es cierto, se hicieron cruzas, se hicieron selecciones por varios años, pero ¿qué tal si esos materiales criollos, desde el punto de vista de adaptación, siguen siendo mejores que el híbrido? Porque a lo mejor, ¿qué pasaría si hay inundaciones y no está dentro del híbrido una característica de resistencia a suelos inundados o a fitóptera? Pero los materiales silvestres sí los tienen. La verdad es que no sabemos de cuántos materiales silvestres se utilizaron. Bueno, los investigadores sí, ¿no? Durante años, para la incorporación de esas características al híbrido. Ahora, el material silvestre, como usted bien lo dice, joven, siempre va a ser una fuente muy segura. Y como alguien también por ahí lo mencionó, como un reservorio de genes para solucionar situaciones adversas que se puedan presentar. Imagínense que no tuviéramos esa amplia diversidad genética. ¿De dónde agarraríamos genes para solucionar los problemas?
Entonces, es cierto también, pero en el caso de la papaya, por ejemplo, la semilla es considerada como intermedia, ni es recalcitrante, ni es ortodoxa. También su periodo, o sea, que pierda, por ejemplo, potenciabilidad en la germinación, sí, y a veces dice que se puede conservar entre 3 y 5 años sin que pierda significativamente su poder germinativo. Pero ¿qué tal si continuamente estamos renovando la semilla en los bancos de conservación? ¿O qué tal si continuamente dejamos que de forma natural haya reforestación con esos materiales silvestres? ¿Qué tal si también establecemos zonas de protección para evitar una erosión genética muy marcada, como se ha venido presentando en los últimos años? Yo digo que es muy viable seguir conservando toda la riqueza genética que tienen los materiales silvestres. Lo más curioso es esto, jóvenes, miren. Muchas veces de los materiales silvestres andamos buscando algún gen que confiera una característica benéfica a las variedades o híbridos comerciales. Pero vean, podemos hablar de que se han generado muchas híbridos, variedades. Y ustedes van a escuchar, por ejemplo, desde antaño van a encontrar, por ejemplo, que hay los de el grupo Solo, Sunset, Sunrise, Tropical, bueno, otros materiales, Tropical Dream, Strawberry, Tuna, ¿sí? Los Tainum, el 1, 2, 3, 5. Luego escuchan hablar, por ejemplo, del JP Azteca, luego escuchan hablar del Rainbow, luego escuchan hablar de Strawberry, luego de Lenia, luego escuchan de Champot, de Amira, Caballero, Extrema, Intensa, Fashion Red, un montón. Y vean, ¿qué les han ido buscando a esas nuevas variedades? Bueno, en primer punto, que la planta sea sumamente rendida. En segunda, que conserve ciertas características y la mayoría de ellas tienen el colorcito rojo salmón de Marado. Luego, ¿qué les han ido buscando? La resistencia al virus de la mancha anular del papaya. Luego, ¿qué les han ido buscando? Que no sean deporte tan extremadamente vigoroso. Hablamos de deporte intermedio y enano. De tal manera que también van a escuchar hablar de Maradol enana. Y vamos rescatando genes. Pero vean, producimos un híbrido, no nos gusta. Producimos otro híbrido, no nos gusta. Producimos otro, no nos gusta. De tal manera que siempre regresamos o material criollo o Marado. Y podemos decir variedades o híbridos sumamente rendidores, sí, con ciertas características, les digo, del fruto de Marado, sí. Y hacemos mucho mejoramiento genético. Sin embargo, en la mayoría de las áreas productoras tenemos de manera significativa la presencia de Marado. Y entonces uno dice, bueno, oye, ¿para qué hacer tanto mejoramiento genético? Y yo en ocasiones he hecho esta pregunta. ¿Por qué no corregimos las deficiencias de Maradona, como es su corta vida en aquel, su susceptibilidad al virus de la mancha anular del papaya? ¿Por qué no se los corregimos? Y hacemos la planta un poquito de mayor rendimiento. Porque al fruto, son pocas las variedades que no tengan genes
de Maradol. Mi pregunta es, ¿por qué no le corregimos esas deficiencias a Maradol? En lugar de seguir generando un montononón de híbridos. ¿Por qué lo creen? A ver, Miguel Ángel Rodríguez. ¿No está Miguel Ángel Rodríguez? No, ¿se me escuchan? A ver, Mauricio Ramírez. Ah, no, usted ya le preguntamos. Karen López. Sí, profe. ¿Quién habla? Karel. Karen López Santiago. A ver, ¿qué nos puede comentar, joven? ¿Me escu- Como que no se escucha muy bien. A ver, Aguirre Tapia. Aquí estoy, profe. A ver, Aguirre, ¿qué nos puede comentar usted? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? A ver, mire, yo le dije que, por ejemplo, hacemos mucho mejoramiento y rescatamos características favorables de Maradol, como puede ser su color, como puede ser sus grados brick, ¿sí? Ajá. Para generar nuevos híbridos. Pero ¿por qué no le solucionamos la problemática a Maradol y la seguimos manteniendo o le incrementamos su potencialidad? No solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Por qué no le incorporamos a Maradol el virus de la mancha anular, la resistencia al virus de la mancha anular del papayo? ¿Por qué no le incorporamos al fruto mayor vida de anaquel? En lugar de andar buscando tantos híbridos. Pues me imagino que es más porque, bueno, puede que sea más fácil o más económicamente viable realizar los híbridos que andar realizando el mejoramiento propio pues para el Maradol. ¿Pero por qué, Aguirre? Mm, ahí sí desconozco, profe, es que no tengo así como exactamente bien conocido cómo se realiza pues el manejo, pero me imagino que es más fácil realizar las cruzas a que tener que estar haciendo un manejo hacia la misma variedad. Es que mira, por ejemplo, en JB Azteca o en Rainbow, que son producto del mejoramiento genético, uno es a través de cruzas, selecciones masales, retrocruzas y lo que tú quieras. Por ejemplo, en ese caso me refiero a Azteca JB2, que viene siendo producto de eso, con materiales criollos, y el otro viene siendo producto de biobalística o inyección de genes. Ambos materiales se generaron para ser resistentes al virus de la mancha anular del papayo, pero conservan ciertas características, te digo, del fruto de Maradol. Y pese a que son más resistentes a esas adversidades, te aseguro que Maradol sigue ocupando mayor superficie cultivable que esos híbridos. Y ya le quitamos
o en ellos ya incorporamos la resistencia al virus y otras características. Sin embargo, no podemos desplazar a Maradol y suponemos que el mejoramiento genético siempre tiende a buscar lo mejor de los materiales para fomentar su producción, ¿o no? Ujú. Sí, pues al tener mayor importancia económica al Maradol, pues sí sería como pues más viable que le demos la importancia de que tenga mejor resistencia a ese tipo de virus. Pues imagínate que se le incorporen esas características a Maradol. Pues prácticamente el mejoramiento genético, ¿hacia dónde tendería ya después? Pues a mejorar la propia variedad Maradol. Dale usted. Y entonces ahora, ¿qué le buscaríamos que también ya está en otros híbridos? Mm, Pues si Y que también buscamos están que los materiales tengan, silvestres. entonces tendríamos que buscar unos híbridos que tengan algunas características parecidas a las de Maradol. No, pero imagínate que ya el fruto ya tiene buena vida en aquel, ya es resistente al virus de la mancha anular del papayo, tanto en el follaje como en el fruto. Pero ahora buscamos quizás mejorarle el porte, quizás el hábito de floración, que no sea individual y axilar, sino que ahora sean racimos, que te permita obtener 2 o 3 frutos, casi desde el mismo punto, para Ah, incrementar ok, sí. potencialmente el rendimiento. Ahora, ¿qué Sí, le pues es un pondríamos manejo. también? Lo que tienen otros cultivares, como son los del grupo Solo, donde allí les mencionan a Sunset y Sunrise, del grupo Solo. ¿Y qué características tiene? Es que son genéticamente estables, donde los frutitos parecen clones. E imagínate todo lo que te va a facilitar en el momento de corte, de empacado. Y estás casi empacando frutos, pero muy similares. Ujú. Sí, pues entonces en ese panorama pues sí convendría, porque pues ya al tener frutos y todo el manejo que sería más fácil, pues obviamente reflejaría una mejor ganancia. Sí, pero pues a veces uno así lo piensa y a veces uno diría que, pues que en lugar de, por ejemplo, de invertirle, no sé, 8 o 10 años y no poder desplazar a una variedad, ¿por qué no invertirle a la variedad? Ajá. Y luego de ahí seguir con los programas de mejoramiento genético. Y muchas veces quizás uno mismo también les manda el mensaje de que de qué nos servirían tantos recursos genéticos, porque generalmente ustedes podrán analizar la fruticultura y en el aspecto de la comercialización casi se basa en una, dos o tres variedades por frutal. Ejemplos, si ustedes se van a la manzana, de las que más se comercializa tienen a Red Delicious, a Golden Delicious. Luego les hablan de otras dos, que puede ser, por ejemplo, esta, tenemos la Gala, ¿sí? Y luego tenemos Agua Nueva. Pero si ustedes le quieren buscar, Golden y Red Delicious son de las que más hay en los mercados. Ahora, si se van, por ejemplo, a lo que acabamos de hablar, los mangos, generalmente tienen a Manila, tienen a Ataulfo, Tommy Atkin y luego le siguen otros pocos. Si se van, por ejemplo, a Lichi, pues en México tienen a Prester y a Mauricio como principales cultivares. Si se van a
a los ciruelos, pues tienen a Chiro, tienen a Metle, tienen a Mariana, Mirolovanos, pero de los principales ahí están. Y tenemos muy pocas variedades en la preferencia de los consumidores. Y sin embargo, reflexionamos y tenemos producto del mejoramiento genético, un montón de variedades e híbridos que no compiten con ellos. E inclusive podemos generar, y caso típico, por ejemplo, lo que veíamos en el mango, Cotaztla 1, Cotaztla 2, o mirábamos a Ataulfo Diamante, Élite y Zafiro. Y prácticamente, pues nomás se generaron. Y yo digo que, pues que a veces no tenemos bien en claro nuestros objetivos o metas del mejoramiento genético. O vamos sobre una característica en particular a la cual la queremos solucionar. Pero imagínense ustedes, y para que se den una idea, a la papaya le han hecho un montón de mejoramientos en el fruto, en el tamaño de la planta. Y yo les vuelvo a decir, se les busca hasta desde el punto de inicio de floración, considerando como el nivel, el suelo como el nivel, o a nivel del suelo, y hablamos entre 45, 50, 60 centímetros, donde inicia las primeras flores. Luego hablamos de longitud de entrenudos, hablamos de longitud del peciolo en la hoja, el hábito de floración, tamaño de fruto, color de fruto, etcétera, etcétera. Antocianinas, todo lo que ustedes quieran. Y pónganse a leer un poquito de eso y van a ver que hay, en papaya hay una gran investigación. Luego, ¿en qué han centrado su último objetivo? Fíjense. Si antes hablábamos que había plantaciones donde podría haber una gran cantidad de plantas macho, otras con alto porcentaje de plantas femeninas y en otras con alto porcentaje de plantas hermafroditas, o podía haber plantaciones puros machos, hembras o hermafroditas. Ahora vean ustedes, plantaciones completamente hermafroditas. Y vean, si se van ustedes, por ejemplo, al Sisi de Yucatán, allí generaron dos variedades, una que le llaman Campot y la otra Champot, 100% hermafrodita. Y sin embargo, preguntémonos, ¿dónde se están estableciendo de manera comercial? Y ya es 100% hermafrodita. Donde muchas de las prácticas o algunas de las prácticas ustedes ya no las tienen que llevar a cabo. Y donde se pueden ahorrar desde el momento del establecimiento, porque ya no van a poner 3 plantas por cepa, 3 o 4 plantas por cepa, una. Ya no van a hacer la práctica del sexado para decir, esta es femenina, pum, va para afuera, esta es masculina, pum, va para afuera. Se queda la hermafrodita. Ya no lo van a hacer, jóvenes. Y ahora preguntémonos nuevamente, ¿dónde están esas plantas? Y son años de investigación, pues. Ahora, por eso yo le preguntaba a Aguirre, ¿qué tal si ese gen del hermafrodismo, que es genético, lo hacemos a la inversa y que en Maradol se incremente el porcentaje de plantas hermafroditas? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de haber un 66,
pues ya tiende a tener más. Donde el 1% de plantas hermafroditas, pentándreas, cornetillas, no existe. Y de tal manera que también piensen nada más en establecer ya una o dos plantas por cepa. ¿Para qué? Para seguir incrementando el porcentaje de plantas hermafroditas. ¿O por qué creen ustedes que se establece 3 o 4 plantas por cepa? A ver, aquí tengo una joven sonriente. ¿Quién será? ¿Por qué lo creen, jóvenes? A ver, Sandy y Luis. Mande, profesor. ¿Por qué cree usted que en las plantas, al inicio de las plantaciones de papaya, se establecen entre 3 y 4 plantas por cepa? Para que se polinicen entre ellas. No. ¿A cepa a qué se refiere, profesor? ¿Eh? ¿A cepa a qué se refiere? ¿Cómo que a qué me refiero, joven, con cepa? Pues al hoyito donde se ponen las plantas, el lugar donde se colocan. ¿A poco usted cuando va a poner un árbol no le dicen abra la cepa, abra el hoyo, abra? A eso me refiero, joven. Para... Al sitio de para saber, plantación donde usted excava y las establece. Pero si usted se fija, por ejemplo, va y pone una plantita de manzano y generalmente pone una por hoyito o por cepa. Raro es que ponga. Porque por lo general luego salen hembras o machos, profesor. ¿Eh? Porque algunas no nacen, a otras sí. Y además algunas cuando ya crecen, unas salen machos o otras salen hembras. ¿Y luego? ¿Puede ser eso? Pues las que salen machos las podemos cortar. Ah, usted. Porque cuando salen machos las Entonces, cortamos y las hembras las dejamos. No necesariamente, si usted encuentra una hermafrodita dentro de las 3 o las 4, es la que deja. Entonces, ¿qué está buscando incrementar? ¿El número de plantas de qué tipo? Hembras. No. Hermafroditas. ¿Por qué? Le vuelvo a decir y para que no se le olvide. Las plantas hermafroditas con flores, ahora sí, hermafroditas, y dentro de ellas, la que consideramos que produce los frutos más comerciales es la hermafrodita tipo elongata, que se considera la flor perfecta dentro de los diferentes tipos de flores que hay en la planta de papaya. Entonces, ¿qué busca? Incrementar el número de plantas hermafroditas para que en ellas se produzcan los 4 tipos de flores y buscar el que más nos compite. Porque cornetilla, pentándrea y intermedia producen frutos deformes y son hermafroditas. Pero ahora imagínese que usted ya no tiene ese problema. Que ya todas las plantas son hermafroditas. Se está ahorrando bastante dinero desde el momento del establecimiento. En planta, en mano de obra y en manejo posterior. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso, Sandy Luis? Cierto, profesor. Cierto. Entonces, fíjese, joven. A lo mejor yo siento que a los INIFAP
les hace falta un poquito más de apoyo por parte del gobierno federal. No le estoy echando la culpa al actual, sino desde hace años, en la divulgación, en mayor apoyo económico, sí, a los investigadores para hacer transferencia de tecnología. Porque representan ventajas, sí, pero muchas veces se quedan en los centros de investigación esos materiales. ¿O qué hace falta también? La organización de los productores en la búsqueda de nuevos materiales, variedades o híbridos como una alternativa de diversificación de las plantaciones frutícolas. ¿Cierto o falso? No la piensen tanto, joven. Vean que eso es parte de la problemática de la fruticultura. Y yo al menos sé que ahorita andan queriendo impulsar mucho la fruticultura en diversos frutales como parte de los programas de la Cuarta Transformación, que es redituable la fruticultura. Simplemente lo que a veces desmotiva es que se pueden tardar en entrar a plena producción un tiempo más considerable que las hortalizas y que los básicos. Quizás muchos de ustedes dirán, bueno, pues, también hay plantas muy precoces y entre ellos tenemos la papaya, que hay materiales de papaya que en 50 días después de establecidos ya están en floración y que pueden aventarse 8 o 10 meses en plena producción, sí. Que hay otros, por ejemplo, la pitahaya, que al año y medio o 2 años de establecida ya está ensayando producción, también. Que hay duranos también muy precoces, también. Sin embargo, no es lo mismo que hablar, por ejemplo, de jitomate o de tomate de cáscara, que a veces el tomate de cáscara a los 90 días ya está ensayando, que se le pueden realizar 2, 3 o más cortes. Luego se tumba y se puede aprovechar el terreno para otro cultivo, pues también eso es muy cierto. Pero miren, yo creo que si tuviéramos oportunidad de observar la gran diversidad genética de la papaya en los materiales criollos, veríamos como característica principal que el frutito no nos representa una alternativa, pues, o un potencial para su producción, dado los tamañitos que presentan, o dado que se ven feos, se ven deformes, se ven pues, poco atractivos, pues, en pocas palabras. En América Central y el Sur existen 21 especies silvestres del género Vasconceae. Esto permite como tener en mente el potencial de este material genético, dado que es resistente a virus nativos para usarse en la ingeniería de la genética con el objetivo de tener resistencia a este problema. En México, desde 1978 se manifestó la relevancia de evaluar los parientes silvestres de carica papaya como fuentes de resistencia genética a los virus de la mancha anular del papayo, que eso significa PRSV, virus spot resistant papaya, y al virus del mosaico. Se reportó que el género Vasconceae cauliflora y Vasconceae pubescens
como Vasconcellae stipulata y Vasconcellae candida. Son especies resistentes al virus de la mancha anular, siendo Vasconcellae cauliflora la única que se puede localizar en México. Eso les da también una idea de la disponibilidad de recursos en el país. No obstante, las cruzas entre Carica papaya y Carica vasconcellae presentaron barreras de la compatibilidad en el desarrollo de semillas F1 sin embrión y semillas F1 sin endospermo. En el caso de que los parentales tengan baja compatibilidad, es necesario contar con un protocolo de rescate de embriones híbridos inmaduros mediante técnicas de cultivo en tejido in vitro. Algunas especies del género Vasconcellae son resistentes a ciertas cepas del virus de la mancha anular del papayo. Ejemplo de ello, Vasconcellae quercifolia. Es resistente a cepas del virus originarios de Florida, Hawái y Australia, pero presenta susceptibilidad a los aislamientos de Venezuela. Vasconcellae cauliflora se considera resistente a cepas originarias de Maracay en Venezuela, México, Australia e India, no obstante es susceptible a los aislamientos de Florida y también algunos de Venezuela. Otras especies resistentes son Vasconcellae pubensis, Vasconcellae stipulata, Vasconcellae helborni y Vasconcellae candida. Estos resultados experimentales muestran la variabilidad de la resistencia en función del origen geográfico del virus. Vean esta cruza, miren. En la combinación de Carica papaya por Vasconcellae pubensis se encontró resistencia al virus, pero la descendencia ha resultado estéril para continuar con un esquema de mejoramiento convencional. Por ello se ha planteado un puente para la transferencia de genes de resistencia al cruzar Vasconcellae pubensis por Vasconcellae parviflora y luego con Carica papaya. Kumar y Tripanti plantean otro puente de transferencia al entrecruzar Vasconcellae cundinamarcensis y Vasconcellae parviflora. Luego los F1 se polinizan con Carica papaya y así obtener híbridos resistentes a pirosis. Pero es para que se den una idea de lo que se puede hacer con los materiales silvestres. A veces también los utilizan como puente. Sí. Y en el caso de otros frutales, hacemos mucho hincapié en un puente que podemos utilizar y les llamamos interinjertos en otros frutales. Decimos que es un puente para solucionar a veces problemas de incompatibilidad, para conferir una característica, para disminuir el porte, etcétera, etcétera. Pero aquí como no hacemos tanto uso de eso, pues nos limitamos a otras cuestiones. Miren, el género Carica incluye 14 especies, todas nativas de América tropical, de los cuales solamente 11 producen fruto con características organolépticas comestibles. Carica parviflora, Carica quercifolia, Carica candida, Carica stipulata, Carica pubensis, Weberbaueri, Goudotiana, monoica, chaurrora, Sparacarpa y Carica papaya. Se destaca sobre todas por su mayor importancia económica. Aquí en la imagen ustedes podrán ver algo que también no se toma mucho en cuenta ya en la producción comercial de los híbridos o nuevas variedades de papaya. Que ustedes pueden ver la altura, porque a medida que la planta crece, se va teniendo el punto de fructificación de
y con ello se dificulta también la cosecha. Y hace rato yo les comentaba que a medida que el punto de fructificación se va haciendo más alto, disminuye también la cantidad de frutos y ligeramente el peso de los mismos. ¿Qué otra desventaja tiene? Es que cuando se deja por más tiempo, en caso muy particular de Maradol, pues también a medida que avanzan los años, pues, o sea, que se va haciendo más añeja la plantación, y hablemos de 5, 6 o más, la susceptibilidad tanto del fruto como del follaje al virus de la mancha anular del papayo es más frecuente. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a enfermar las plantas, se empiezan a morir y cada vez tenemos menor densidad de plantas a producción, que en muchos de los casos es más recomendable establecer una nueva plantación que mantener o querer mantener esas plantas que quedan con muchas aplicaciones de agroquímicos para el control del virus de la mancha anular del papayo. Le invertimos más, sacamos menos, pues lo más viable es establecer una nueva plantación. Ahora, las poblaciones silvestres de papaya integran un recurso biológico para el mejoramiento genético de la especie, pues eso sí es algo que ustedes mismos comentaron, y que en términos generales los definen como un reservorio de genes para la solución de adversidades a futuro o presentes. Pues. La predicción de la distribución geográfica de las poblaciones silvestres y cultivadas es una herramienta útil para determinar sitios de colecta, para su uso y conservación. Ahora, si nosotros supiésemos con exactitud la distribución de las especies silvestres en función de los estados y conociendo los tipos de suelo y las condiciones climáticas que se presentan en cada uno de ellos, podemos tener como una caracterización en función de ello para con mayor exactitud buscar el lugar y la o el material que sea resistente a cierta condición que andamos buscando. Ejemplo, a lo mejor podemos tener plantas silvestres de papaya a una mayor altitud. Y pongámoslo a lo mejor que estemos en, no sé, póngale que en Chiapas, en zonas montañosas, donde hace un poquito más de frío, pero tenemos material silvestre y que sabemos que tiene resistencia un poquito más al frío. Y nosotros queremos ampliar las zonas de producción y salirnos del contorno tropical e irnos a algo subtropical donde se registra un poquito más intenso el frío, sin necesidad de llegar a las zonas templadas. Pues ese gen de resistencia, y sabiendo que está allá, y sabiendo la altitud y sabiendo las temperaturas que ha resistido, pues nos vamos con mayor certeza a esos materiales criollos para rescatar ese gen de resistencia. La especie Carica papaya, como habíamos dicho, ya clasificada por Linneo, es un clado confinado a México y Guatemala, o sea, centro de origen, cuyas poblaciones silvestres son estrictamente dioicas, plantas macho y hembra. En contraste, las cultivadas son trioicas, machos, hembras y hermafroditas. Pero esto ya aquí. Sí. Las diferencias morfológicas de variedades y razas respecto a las silvestres son evidentes, principalmente características de la fruta. Y pónganle lo que ustedes más les gusta al comparar, por ejemplo, una cultivada con una silvestre. Y a lo mejor se van a ir al sabor, al olor, a la cantidad de semilla, ¿sí? Al tamaño. Y hablamos del color interno y el color externo. Pues a veces, miren, por ejemplo, ese frutillo parece un jitomate.
y además son frutos un poco más redondos, como si fueran de flores exclusivamente femeninas. Y en los genotipos, por ejemplo, Maradona roja, ya ven ustedes frutos más alargados, más elípticos, y lo ligan también a un tipo de floración. No quiere decir que en esa planta que ustedes están viendo, y que si ponen su vista bien, van a encontrar que hay unos frutos más redonditos y hay otros más alargados, y fácil dicen que es por el tipo de flor. Los que ustedes ven más redondos, más globositos, son tipos de flores femeninas. Los que ustedes ven más alargados son tipos de flores elongadas. Luego por ahí ven en algunas plantas, en la parte inferior de los frutos, como que se forma un ganchito. Y allí es donde dicen que ubican los tipos de flores hermafroditas. Y empiezan a decir, es que este es deforme, es que este ya tiene cara de gato, es que este ya es pentándrico. Y en el cuestión de manejo, pues uno dice si es con características de exportación, pues prácticamente en estos frutos, desde muy pequeños se ve la deformidad y entonces se tendrían que arrancar. Pero luego, ¿qué dicen? No, pues es que estos frutos yo también los puedo dedicar para consumo nacional o para la explotación o extracción de látex. Sí, pues también es otro uso de la papaya. Pero ustedes aquí pueden ubicar los tipos de flores. Fácil, en la genotipo Maradol roja. Ahora compárenlo con la silvestre, que también tienen el mismo tipo de o hábito de floración, son flores individuales, pero frutos mucho más pequeños. Que además, pues ahí también le pueden ver susceptibilidad, no sé, si un pajarraco llegó allí y los picó. A ver, jóvenes, con esta ya nos vamos. A ver, miren, en México la presencia de papaya silvestre y cultivada no se ha documentado. Bueno, yo les voy a decir que ya no son 7 los estados, son menos. Según Villaseñor en el 2016. Vean, por ahí está marcado con un circulito azul, creo que Guanajuato. Y cosa curiosa, porque el semestre pasado, un joven que ahorita está en séptimo me mandó fotos de material silvestre de papaya en su zona. ¿Qué quiere decir? Que ya está ahí también. Bueno, en Durango sí no he visto yo, pero en Baja California Sur sí hay pequeñas, muy pequeñas plantaciones de papaya. Nuevo León no he visto yo. Sí. Entonces, pues yo creo que ya no son los 7, deben ser como entre 5 y 6 con certeza. Los estados donde aún no se encuentra ni papaya silvestre ni cultivada. En todos los demás, pues pueden, es más, la verdad, no sé si en Chihuahua, pero vean que prácticamente pues toda la república, o 3/4 partes, hay entre material cultivado y material silvestre. Pues yo diría que una chulada. A ver, jóvenes, para que descansen unos 2 minutos. Espérenme tantito. Córdoba, Sí, profe. ¿sí recibió los apuntes? La última vez que revisé mi correo no tenía nada, pero ahorita no lo he checado, déjeme ver. Es que se los mandé ayer por la tarde. Todo lo de la unidad 1. Chéquenlo, no, y se los reparto a sus compañeros. Sí, profe.